En Estados Unidos hay una fuerte polémica para incrementar el salario mínimo, que desde hace muchos años no se ha aumentado, a pesar de que la inflación ha ido incrementando los precios de productos y servicios. El presidente Joe Biden quiere que el salario mínimo en todo el país sea de $15. Y pues hay muchos bueno, los republicanos se niegan a aumentarlo y algunos demócratas tampoco lo quieren aumentar, porque dicen, y es un pretexto que también en México se trató de usar las veces que el presidente López Obrador aumentó el mínimo, que son los grandes aciertos de su gobierno, de que iban a quebrar las empresas. Por favor, en Estados Unidos, creo que si no me falla la memoria, el salario mínimo es de $7.50. Tú me corregirás, Álvaro. Sí, justamente el tema del salario mínimo, como bien sabes, es un asunto estatal también, pero sí, el salario mínimo más alto en Estados Unidos es en el estado de Washington con 13.69, pero por supuesto encuentras estados donde está justamente en el monto en el que lo dices. Y pues, oye, vive tú con $7.50 trabajando 10 horas diarias. La gente en México dirá que bárbaro, son $7.50, $75. Son ¿cuánto? 1,500 pesotes. No te alcanzan para nada en Estados Unidos. Por eso dicen que son sueldos de hambre. Igual que el mínimo en México. Claro, el mínimo en México en 141.7 pesos, pues tampoco es como que sea un gran salario mínimo. Lo que sí es que es muy importante entender lo que está pasando en Estados Unidos. Y lo quiero decir en el contexto, en los datos que que publicó la Coneval hace unos días, en donde básicamente lo que ven es que la pobreza laboral al primer trimestre del 2021 creció mucho en México. Y en contraste, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Porque hay que entender que somos parte de un ecosistema de Norteamérica, donde está México, donde está Estados Unidos y donde está Correcto. Canadá, y que deberíamos idealmente ir al unísono económicamente y en crecimiento, cosa que no está sucediendo, por lo menos no en este sexenio. Lo que vemos es que los Estados Unidos, los restaurantes y las tiendas, el sector del retail famoso, del punto de venta, la venta al mayoreo, como le llamamos a México, como lo conocemos en México, están comenzando a subir el salario por hora a los empleados porque no están logrando captar talento, ¿no? Y esto tiene que ver en gran medida un empuje de Amazon, de Walmart y de Costco, que fueron los primeros en tratar de impulsar el precio, pero también el salario por hora. Pero hay que entender que Walmart, a ver, te voy a interrumpir. Walmart ya paga $15 la hora. Exactamente. Walmart, Costco y Amazon ya pagan $15 la hora, mientras, como les acabo de decir, la tabla de otros estados están por debajo de esto, están $8, $9, etcétera. Pero lo que vemos es que en Estados Unidos está empezando a generarse un efecto de escasez de mano de obra. ¿Sí? Entonces empieza a haber esta discusión en foros económicos mundiales sobre qué pasará y si el 2021 será el mismo comportamiento que hubo en Estados Unidos en el llamado... A ver, pero ¿por qué una escasez de mano de obra? Se quedaron millones sin empleo. ¿Por qué va a haber escasez de mano de obra? Mira, la escasez de mano de obra es porque hay pocas personas que estén dispuestas a trabajar en el sector de restaurantes y de retail. Lo ven como sectores de bajo crecimiento, de bajos ingresos y de bajas oportunidades. Entonces, en ese sentido hay que comprender que la escasez de mano de obra no es necesariamente que no haya personas desempleadas, sino que no hay personas dispuestas a asumir esos roles y esos puestos a esa colocación de precio. En realidad, Adam Smith estaría feliz aquí porque se cumple la mano invisible de la oferta y la demanda. Pero son efectos que hemos visto que son ahorita el coco de los economistas. ¿Qué pasa con la inflación y el empleo? Y cómo cuando la inflación sube hay presiones a temas también laborales. Y empezamos a ver estos efectos, los efectos de algún modo nefastos en Estados Unidos de las políticas que se tuvieron que seguir en Estados Unidos de entregar dinero a la gente. Y esto está poniendo de algún modo en jaque a estos sectores en donde ven que el salario promedio está teniendo que llegar a $477 por semana para poder ser competitivos. A ver, es que la idea es esta. Tú dices que no fueron buenos planes. Yo discrepo, porque tú no puedes tener a un pueblo que esté muriendo de hambre porque hay una pandemia, pero tampoco puedes tener a gente trabajando por $7.50, $8. Oye, a ver, ahí están Starbucks, todas estas empresas que ganan carretonadas de dinero
Pero no quieren pagar sueldos decentes. Es la triste realidad. No, Eduardo, probablemente me mal expresé y yo no estoy diciendo que haya sido mala idea incentivar. Yo sí te entendí, perdón. Sí, lo que estoy diciendo es que a todo estímulo hay efectos positivos y negativos. Y estos estímulos están mostrando los efectos nefastos. Es decir, no todo tenía que ser efecto positivo. Uno de los efectos positivos es, por ejemplo, el aumento del valor de los bienes raíces en Estados Unidos, que está subiendo el valor de las casas mientras las tasas están abajo. Pero no puede ser un efecto positivo el hecho de que el gobierno me da más dinero por no trabajar y yo digo, ahora voy a exigir que por trabajar me den por lo menos eso. Ya estuvo bueno que yo veo como todos estos cuates en los mercados de valores, todos haciéndose cada vez más ricos y yo sigo trabajando por una miseria 8, 10, 12 horas diarias. Una de las tendencias mundiales, Eduardo, es justamente esa, el salario universal garantizado por los estados. Claro. Ya hay ciudades en Estados Unidos que han empezado a hacer experimentos de dar un ingreso mínimo. Hay países completos que han hecho experimentos muy interesantes. Y yo entiendo que hay mucha gente que no le gusta el concepto de esta dádiva o como la quieras llamar. Porque creen en la meritocracia famosa y la meritocracia no más funciona cuando naciste con grandes oportunidades de educarte y de crecer. La meritocracia suena muy bonito, pero la verdad la gente en el mundo nace perdiendo desde el primer respiro que dan. Vamos haciendo realistas. Es cierto, Eduardo, es cierto y tienes toda la razón. Lo que es cierto también es que ese dinero tiene que estar acompañado de otros factores como educación, como baja de contaminación, como baja de seguridad, cosas que estamos lejos de tener en muchos países, por lo menos en México. Es interesante ver el efecto de esto en los negocios y que si esto se está convirtiendo en una presión para aumento de salarios, pues yo por lo menos lo veo muy bien porque son salarios, son puestos muy mal pagados, seamos francos, los de la comida rápida y del retail en Estados Unidos. Ojo, estamos hablando retail son las tiendas comerciales, ¿verdad? Para hablar en español. Las ventas de mayoreo, como dije. De menudeo. De menudeo y de mayoreo, me refería a Costco y porque Costco también es uno de los que es medio mayoreo, ¿no? Costco. Sí, pero trabajar en una tienda departamental, para empezar les piden que vayan muy bien vestidos y les pagan un sueldo, pues que al rato ya no pueden ni comer con tal de estar bien vestidos. Oye, ¿qué pasa, no? Pues mira, ya el condado de Los Ángeles fue de los primeros condados que está analizando un ingreso mínimo garantizado, ¿no? Y estas nuevas corrientes, estas nuevas formas de pensar económicamente, y por lo menos a mí desde la óptica de marketing, siempre me llama la atención qué pasará con el consumo mundial cuando a la población le incentives económicamente. ¿Qué hará con ese dinero? ¿Lo utilizará en su mejora personal o se lo gastará en consumo? Esa es una de las cosas interesantes que vienen en los próximos años. Marco. Yo creo que hay que entender que aquí ha faltado resolver un problema. Así como se han integrado las cadenas de valor con el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC ahora, así tendría que integrarse el mercado laboral, porque donde hay problemas hay necesidades en otro lugar. Y por otro lado, un tema que además tendría que abordarse, que está atentando contra las democracias, es la desigualdad económica. No podemos seguir pagando esos salarios de muerte ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Canadá. Creo que es un tema que podría ofrecer grandes oportunidades a los 3 países en el TEMEC. Mónica. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con las pymes? Porque hasta el momento han hablado de las grandes compañías que tienen cadenas enormes de valor, que tienen muchísimos empleados, pero ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? Que las hay en Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Pueden solventar esto? ¿No lo pueden solventar? ¿Cómo lo harían? Sí pueden. En realidad, si bien Eduardo de arranque apuntó a este temor de que el aumento de salarios pegue en precio, la realidad es que sí se traduce en una disminución de margen de todas las empresas y un aumento de bienestar de los empleados. Pero hay que recordar esto, el ingreso universal básico no quiere decir dar dinero a un porcentaje de la población, es dar a todos. Eso es lo que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.